Hola, bienvenido al canal. En este vídeo te quiero introducir un concepto, la rizosfera, para entender un poco más a fondo la importancia de todos los procesos que se dan bajo el suelo. Además, al final del vídeo vamos a explicarte algunos consejos para aplicar toda esta información a la práctica de tu huerto. Alrededor de las raíces de nuestras plantas se da un auténtico ecosistema. Existen miles o directamente cientos de miles de especies distintas de microorganismos interaccionando en esa zona, que se extiende tan solo 2 milímetros más allá de donde está la raíz de la planta. El centro de este ecosistema, de la rizosfera, lo componen las raíces de la planta. Y no solo son el centro en un sentido físico, porque este ecosistema se crece alrededor de la raíz, sino que también están en el centro desde el punto de vista de la importancia, porque la planta es quien maneja, es quien regula todo este ecosistema, como iremos viendo a continuación. Solemos pensar en las plantas como unos seres que viven instalados en el suelo y del que absorben un montón de sustancias, de nutrientes de él. Pero nos pasa desapercibido muchísimas veces la enorme cantidad de energía, en este caso del sol, que utilizan para hacer compuestos en su interior que en última instancia van a ser segregados a través de las raíces. Estos segregados se conocen como el nombre de exudados y la composición de estas sustancias va cambiando según las necesidades que tenga la planta. Según excreten unos exudados con más hidratos de carbono o con más proteínas o con unos compuestos u otros, van a conseguir atraer hacia esa rizosfera un tipo de microorganismos u otro. Una simplificación sobre cómo la planta puede escoger de alguna manera qué microorganismos atrae sería: si este exudado es muy rico en proteínas, como ya sabes, las proteínas contienen mucho nitrógeno, entonces van a acercarse hacia la rizosfera o va a promoverse el crecimiento justamente de los microorganismos que necesitan mucho nitrógeno, que son, pongamos el caso, pues las bacterias. Y si, por ejemplo, segrega exudados muy ricos en hidratos de carbono, en azúcares, lo que va a hacer va a ser atraer hacia la rizosfera organismos que metabolizan esos hidratos de carbono, como por ejemplo los hongos. Aunque ya te digo que esto es una simplificación un poco burda de todo el proceso, que en realidad pues estos exudados contienen sustancias muchísimo más específicas y que pueden atraer a especies muy concretas y no a otras. Y de la misma manera que pueden atraer a un determinado tipo de bacterias o de hongos, también pueden repeler a otros. Y es que en estos exudados se han encontrado sustancias que son repelentes o incluso biocidas, que pueden llegar a tener un efecto mortal sobre algunas especies que no interesa que estén cercanas a la planta. Aunque hongos y bacterias son solo el primer nivel de esta red trófica que se da en la rizosfera. Estos microorganismos, a su vez, son depredados por otros, por ejemplo, por protozoos y nemátodos. En otras ocasiones te hemos hablado sobre las bacterias y los hongos como unos seres que, al consumir la materia orgánica, almacenan en su interior los nutrientes. Cuando son depredados o cuando mueren, una parte de esos nutrientes serán aprovechados por el siguiente organismo, aunque siempre hay una pequeña proporción que se libera al medio, y eso son los nutrientes que tiene disponibles la planta.
Fíjate que al atraer las bacterias y los hongos a las zonas más próximas de las raíces, provoca que esa depredación se dé en ese lugar y por lo tanto también esa liberación de nutrientes se dé justo en el sitio en el que la planta puede aprovecharlos. A la vez, a la rizosfera entran de vez en cuando otros organismos de mayor tamaño, como serían los artrópodos o los anélidos, es decir, insectos o lombrices de tierra, a alimentarse a la vez de estos depredadores, es decir, de los nemátodos y de los protozoos. Ya veis que se va formando una auténtica red trófica. Estos insectos o lombrices actúan como control, ya que como la rizosfera es un sistema tan rico en nutrientes, porque recordemos que quien genera los nutrientes en primer lugar es la planta y los hace a partir de la energía del sol, que es prácticamente ilimitada, es un sistema que es muy rico, que es muy fértil, es muy rico en nutrientes. Entonces crecerían muchísimo la población de bacterias y hongos, crecería muchísimo la población de sus depredadores y por lo tanto es muy necesario que este segundo nivel tenga también su propio sistema de control, sus depredadores que frenen el crecimiento de esas poblaciones en caso que sea necesario. La relación de la planta mediante las raíces con la rizosfera no es solo la de producir exudados. Como ya sabes, funciona también en la otra dirección, es decir, la planta absorbe del suelo, absorbe agua y absorbe los nutrientes, por ejemplo. ¿Y qué tipo de sustancias puede captar la planta? Pues lo que no puede captar en primer lugar es materia orgánica y tampoco moléculas de gran tamaño. Lo que sí que puede absorber son moléculas muy pequeñas como podrían ser las sales o los iones. Una característica que tienen estas moléculas tan pequeñas es que están cargadas eléctricamente. Y otras partículas muy pequeñas del suelo, como son las partículas de arena, de arcilla, de limo, lo que compone propiamente la composición del suelo o las partículas de materia orgánica, también tienen lugares que están cargados eléctricamente. Por eso, estas partículas pueden atraer a esos nutrientes, esos iones, esas sales hacia ellas y mantenerlos ligados. Estas zonas donde ligan los nutrientes se llaman centros de intercambio catiónico y puedes imaginártelos como unos imanes. Depende del tipo de partícula, tendrá más de estos imanes o menos. Por ejemplo, la arena, las partículas de arena tienen muy poco, por eso los suelos arenosos es difícil que retengan los nutrientes. En cambio, la arcilla tiene muchísimos. Un suelo arcilloso suele ser un suelo fértil y que retiene muy bien los nutrientes, aunque ya sabemos que muchísima arcilla puede acarrear otra serie de inconvenientes, pero en cuanto a la fertilidad, son suelos muy favorables a retener esos nutrientes. La materia orgánica tiene aún más centros de intercambio catiónico que la arcilla. Es la partícula del suelo que mejor puede retener los nutrientes. Por eso el suelo más fértil generalmente va a ser aquel que tenga mayor cantidad de materia orgánica. Para hacernos una idea de las magnitudes de todo esto que te estoy explicando, te diré que una partícula de arcilla puede retener 20 veces más nutrientes que una partícula del mismo tamaño de arena. Además, es muy interesante que la pared celular, el cuerpo de las bacterias en su exterior, también está cargado de moléculas con carga eléctrica. Es decir, que pueden atraer esas sales y esos compuestos tan pequeños. De hecho, durante la vida de la bacteria esto le resulta muy útil y lo utiliza para relacionarse y para alimentarse con su entorno. De todas maneras, cuando la bacteria muere, esa pared celular, ese caparazón, se mantiene en el suelo y puede unirse a una arcilla. Imagínate
que en uno de estos imanes que tiene la arcilla se le une la coraza de una bacteria, que está llena a su vez de imanes. ¿Te das cuenta cómo es una forma de multiplicar aún más los centros de intercambio catiónico o estos imanes que pueden atraer los nutrientes? A esto se le conoce como complejo arcillo-húmico y es realmente el momento en el que se dispara la fertilidad del suelo, el momento en el que las arcillas se ven reforzadas por la capacidad de ligar nutrientes de todos los microbios del suelo. Se juntan y lo que antes era una bacteria pasa a formar, ahora sí, ya parte del suelo ligado a las arcillas. Este proceso que casi resulta mágico, porque es el paso de un organismo vivo al suelo, es lo que carga un huerto o un ecosistema de una fertilidad enorme. Te he mencionado ya varias veces el concepto de fertilidad del suelo, que se define como la capacidad de un suelo para mantener el crecimiento vegetal. Así que, si te das cuenta, las plantas están atrayendo hacia sus raíces microorganismos que cuando mueran van a hacer que ese suelo sea aún mucho más fértil, formando ese complejo arcillo-húmico. ¿No te parece fascinante que puedan transformar así su entorno para beneficiarse de ello? Me gustaría centrarme un poco más en cómo hacen las plantas para absorber los nutrientes del suelo. Las raíces de las plantas están recubiertas de unos pelos microscópicos. Estos pelos también están cargados eléctricamente. Entonces, cuando la planta necesita un nutriente del suelo, no lo coge y ya está, sino que lo intercambia. Ya hemos visto que esos nutrientes que la planta puede coger están en los centros de intercambio catiónico, que los entendíamos como una especie de imanes que tiene el suelo para ciertos nutrientes. La planta, en la punta de esos pelos microscópicos de las raíces, tiene preparados unos protones, que son unos átomos de hidrógeno cargados positivamente. Estos átomos de hidrógeno los crea en un montón de pasos de su metabolismo, así que podríamos decir que les sobra, que son abundantes. Entonces, cuando uno de esos pelos de las raíces encuentra un nutriente que le interesa a la planta, lo que hace es intercambiarlo con el suelo. Le cede ese protón y a cambio coge ese nutriente que podría ser un magnesio, un potasio, un calcio, por ejemplo, para integrarlo dentro de la planta. Si tienes una ligera idea de química, te estarás dando cuenta que si la planta va cediendo continuamente protones al medio, el pH del suelo debería bajar. Pero esto no es así, porque a la vez que cede esos protones, también cede continuamente grupos hidroxi, que es lo que acaba equilibrando el pH porque los hace subir. Pero la planta no los cede tampoco gratuitamente, sino que también los intercambia. En este caso, con otros nutrientes que están cargados negativamente, como podrían ser los nitratos o los fosfatos, que son muy importantes para el desarrollo vegetal. Lo que pasa es que estos nutrientes cargados negativamente, desgraciadamente no pueden unirse a esas partículas del suelo, sino que quedan disueltos en el agua. Y por eso son justamente estos los primeros nutrientes que suelen encontrarse con déficit en los suelos, porque se lavan fácilmente con el agua, con las lluvias, con los riegos. Como no quedan retenidos en esos centros de intercambio catiónicos, sino que quedan libres, disueltos en el agua, rápidamente van a irse a capas más profundas del suelo. También se ha comprobado que mediante esta cesión de protones o de grupos hidroxi, que unos hacen subir el pH y los otros bajarlo, la planta puede llegar también a regular ligeramente el pH del suelo, o al menos de la zona más próxima, que es la rizosfera.
Para organismos de gran tamaño esto no supone un cambio muy importante, pero sí que puede suponerlo para pequeños microorganismos que vivan en ese lugar. Y también es otra forma que tiene la planta para regular el tipo de actividad que se da en la rizosfera. Algunos hongos tienen un papel fundamental en la nutrición de las plantas. Ciertas especies van a intercambiar nutrientes por esos exudados ricos en hidratos de carbono que tanto les gustan y que producen las plantas. Aunque la mayoría de especies de hongos simplemente van a liberar estos nutrientes sin necesidad de hacer ningún intercambio con la planta en algún momento de su ciclo vital. Como ya te he explicado, la planta es capaz de atraer hacia sus raíces a los hongos, y los hongos van a producir nutrientes para la planta. Pero además los hongos tienen una capacidad que les hace únicos en este ecosistema que es la rizosfera, y es la de ir a buscar activamente nutrientes. Y además pueden hacerlo incluso en distintas direcciones a la vez. Pueden ir hasta donde se encuentra el nutriente para acto seguido absorberlo y transportarlo activamente hacia las raíces. Esto es sumamente interesante, porque las raíces solo son capaces de absorber aquellos nutrientes que tengan directamente en contacto con sus tejidos. Si no hubieran los hongos, los nutrientes deberían esperar a que tocaran la superficie de la raíz de las plantas para que pudieran ser absorbidos, o esperar a que la raíz llegara hasta ellos a través de su lento crecimiento. Los hongos son muchísimo más rápidos, además ya se ha comprobado que pueden dirigir su crecimiento, que no es algo que se dé al azar, sino que van a buscar un nutriente en concreto y transportarlo hasta donde la planta lo necesita. Hay dos tipos de nitrógeno asimilable por las plantas. Por un lado tenemos los nitratos, de los que todas las plantas pueden aprovecharse. Y por otro lado tenemos el amonio, del que solo algunas pueden aprovecharse. Los hongos descomponen la materia orgánica y liberan amonio, es decir, liberan el nitrógeno en una forma que no sirve para todas las plantas. En el suelo existe también un tipo de bacterias, que son las bacterias nitrificantes, que justamente lo que hacen es transformar ese amonio en nitratos. Los hongos, para extraer el nitrógeno de la materia orgánica, se sirven de una serie de enzimas que liberan al exterior, que liberan al suelo. Y estas enzimas, que van cortando la materia orgánica en pedazos más pequeños, a su vez también acidifican el suelo, porque en realidad son ácidos orgánicos las enzimas en este caso. Entonces tenemos que con la actividad fúngica el pH del suelo va bajando lentamente. Si no hubiera bacterias, el suelo se volvería cada vez más ácido. Por suerte, las bacterias segregan un biofilm que hace justamente lo contrario, es decir, que aumenta el pH y así se mantiene en equilibrio. Las bacterias de las que antes te hablaba, las bacterias nitrificantes, necesitan un pH de 7, es decir, ligeramente alto para un suelo, aunque aún está en un margen que es bastante habitual encontrarlo. Eso sí, si hubiera mucha actividad fúngica en el suelo por algún motivo y el pH descendiera ligeramente de ese 7 o 6,5, que ya puede ser crítico, dejarían de vivir esas bacterias nitrificantes. Y lo que sucedería entonces es que todas esas fuentes de nitrógeno, los hongos las transformarían a amonio, pero no habría bacterias para transformarlas a nitratos. Como te he dicho, solo unas pocas plantas pueden aprovecharse del amonio. Entonces, ¿qué plantas son esas? Pues básicamente las plantas perennes, los arbustos. Imagínate así a grandes rasgos todo aquello que nos encontramos en un bosque. Plantas más bien leñosas. Entonces, fíjate que si la planta
en su rizosfera, a base de sus exudados, atrae a estos hongos, ya no la propia planta, sino la actividad de los hongos va a ir modificando el ambiente poco a poco, porque la modificación del pH del suelo por medios naturales es lenta, pero va a ir haciéndolo lentamente para incluso poder controlar qué plantas crecen a su alrededor y en última instancia qué tipo de relaciones establece esa planta. Está controlando la competencia, está controlando las plantas con las que hacer simbiosis, está escogiendo en qué entorno quiere vivir la propia planta. Por otro lado, si tenemos un suelo que transforma todo ese amonio en nitratos, pues será un ecosistema más parecido al de un huerto o al de un prado, donde hay más plantas anuales, menos plantas perennes y menos leñosas. En otros vídeos ya te comentamos las diferencias entre un suelo más dominado por bacterias y otros más dominados por hongos. Aquí lo que te quería señalar es que en realidad quien está bajo el control en última instancia de estos tipos de suelo en un medio natural es la planta. En nuestro huerto o en nuestros cultivos nosotros estamos mediando, nosotros estamos incidiendo también al igual que lo haría la planta. Entonces podemos poner el foco de atención, si ya tenemos esta información, en acciones que hacemos como por ejemplo aplicar acolchados de viruta. Si sabemos que promueven los hongos, ¿son los mejores acolchados para un bancal? Probablemente no. O aplicar gran cantidad de gallinaza fresca, que es muy rica en nitrógeno, a los pies de un frutal. Si sabemos que las fuentes de nitrógeno promueven el crecimiento de bacterias, ¿le estamos haciendo un favor a ese árbol? Probablemente tampoco. ¿Ves cómo teniendo estas dosis de información podemos llegar a entender en profundidad cómo actuar en nuestro huerto? Me gustaría recapitular un poco y repasar toda esta información que te he dado. En primer lugar, tenemos unas plantas capaces de segregar unos exudados por sus raíces y con estos escoges si quiere atraer más bien a bacterias o a hongos o incluso a un tipo de bacterias o un tipo de hongo en concreto. Puede ser muy específico. Estos microorganismos pueden ayudarle en muchas funciones, pueden directamente hasta alimentar a la planta, pero también van a modificar ese entorno, bajando o subiendo el pH. De esta forma, según el pH que haya, habrá unos nutrientes u otros disponibles. Y según los nutrientes que haya en el suelo, van a crecer o no otras plantas alrededor de esta. Es decir, la planta puede llegar a controlar las otras que crezcan a su alrededor, la competencia o la simbiosis que pueda llegar a desarrollar a lo largo de su vida. Y así se va haciendo un ecosistema a su propia medida. Además, te he explicado cómo funciona la nutrición de las plantas para que puedas entender que, según el suelo que tienes, la rizosfera será de una forma o de otra, pero que en última instancia siempre vas a conseguir más fertilidad añadiendo materia orgánica y promoviendo la vida en el suelo. La rizosfera es esencial para promover esa vida, ya que es un lugar extremadamente diverso y muy potente en cuanto a la biodiversidad que existe en él. Y todo esto tiene aplicaciones prácticas y muy concretas en nuestro huerto. Sé que este vídeo puede parecer un poco técnico o incluso un poco teórico, pero estoy seguro que si asimilas esta información, tú mismo o misma vas a darte cuenta poco a poco de cómo empiezas a ver las cosas de otra manera, a entender los procesos y a saber la lógica que hay detrás de cada una de las acciones que podemos llevar a cabo en nuestro huerto. Lo primero que se nos puede ocurrir, por ejemplo, la siguiente vez que coseches una lechuga, ahora que sabes la importancia de esa rizosfera y todos los procesos que se llegan a dar ahí, ¿vas a arrancar esa lechuga del suelo? Yo te recomiendo que no lo hagas,
coge unas tijeras y corta el tallo a ras de suelo. Deja las raíces en el suelo, que es donde deben estar. Y ahí van a seguir haciendo esa función, servirán de hábitat a esos microorganismos hasta que se acaben descomponiendo. Y para entonces, toda esa microfauna ya habrá encontrado otro lugar al que ir, otra raíz que estará creciendo próxima. Evidentemente, esto no es posible con los cultivos de raíz. En ese caso, al cosechar la raíz, también vas a extraer toda la rizosfera del suelo. Pero sí que puede darnos una idea, si nos planteamos esto, sobre cómo organizamos el huerto. Si siembras un bancal entero solo con cultivos de raíz, pongamos solo con zanahorias, cuando las coseches vas a dejar todo ese lugar sin ninguna rizosfera. En cambio, si entre medio de las zanahorias plantaras, por ejemplo, tomates o lechugas o otra planta, o no solo una, sino mucha variedad, entonces unas arrancarías la rizosfera, pero en otros casos podrías dejarla. Así que siempre mantendrías una cierta cantidad de estos ecosistemas bajo el suelo. Plantar diversidad siempre actúa a nuestro favor. Como te comentaba antes, los frutales no van a beneficiarse de esas fuentes tan potentes de nitrógeno. Por eso, cuando añadas materia orgánica a tus árboles, puedes hacerlo con acolchados muy ricos en carbono. Por ejemplo, las cortezas, los chips de madera, las piñas, los restos de poda triturados, las agujas de pino, todo eso son elementos muy ricos en lignina. Y los únicos que pueden degradar la lignina son los hongos. Y hemos dicho que en cultivos leñosos es adecuado que el suelo se pueble de muchísimos hongos. Eso es lo que la rizosfera está promoviendo. Y actuando de esa manera vamos a encaminarnos en la misma dirección que necesita la planta. Pero también te recomiendo que utilices compost con tus frutales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el compost suele tener una fase más bacteriana al inicio y al final, durante su maduración, es mucho más fúngica. Por eso, en el caso de los frutales, te recomiendo que utilices el compost muy maduro. En cambio, en el caso de un huerto, aunque el compost siempre tiene que estar completamente hecho, puedes utilizarlo con un compost menos maduro, puedes utilizarlo más tempranamente o incluso utilizar otras fuentes de nitrógeno como podrían ser algunos abonos, algunos purines, que son más frescos y que también puede ir muy bien para esas poblaciones de bacterias de nuestros bancales. Entendiendo la importancia del equilibrio que hay entre los microorganismos del suelo, te sugiero que no utilices fungicidas sobre las plantas, porque esos fungicidas van a acabar en el suelo y acaban alterando muchísimo la proporción que la planta está intentando mantener en la rizosfera. Te sugiero que utilices otras estrategias para combatir las plagas de hongos. Nosotros te propusimos hacer un cultivo de bacterias lácticas que se llama LAB, hay un vídeo en nuestro canal explicándolo y funciona muy bien si lo aplicamos continuamente. Hay otras estrategias, es muy conocida por ejemplo la decocción de cola de caballo que contiene mucho sílice y eso actúa a varios niveles contra los hongos también, pero no es propiamente un fungicida. O podríamos utilizar otros remedios que estimulan las defensas naturales de las plantas. Hay varias estrategias, incluso podemos combinarlas entre ellas para conseguir aún mejores resultados. Aunque al final, cualquier plaga que tengamos, la mejor forma de combatirla siempre será procurando respetar y fomentar al máximo ese equilibrio natural que existe en el ecosistema del huerto. Tener un ecosistema potente, resiliente y sano y diverso es muy importante. Diverso es la mejor garantía para un huerto sano. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado.
Ya sabes que, bueno, ha sido un poquito más técnico que otros, pero yo creo que de vez en cuando merece la pena porque toda esta información al final puede ayudarnos mucho en nuestro día a día y, bueno, si tienes cualquier duda ya sabes que puedes ponerla en comentarios. Si te ha gustado, dale al like y nos vemos en el siguiente.